Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, de esta manera les damos la bienvenida a su canal de Carmín y más, en su sección de estudios de la Palabra de Dios. En esta mañana vamos a tratar un punto muy interesante que nos habla acerca de lo que es nuestra santificación. Tú y yo tenemos que ser santos. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Hay muchas personas que pretenden tener santidad, de que son completamente santos, y usted lo ve y para usted son santos, pero lamentablemente no le dan valor a la palabra de Dios. No. ¿Por qué? Porque pisotean la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Saben ustedes? El enemigo de las almas siempre ha sabido esto, que la ley de Dios es el fundamento del gobierno divino. Por eso, en el reino de los cielos, él tuvo que ser sacado de allí. ¿Por qué? Porque se opuso a todo lo que es Dios, a su ley, y él incluso quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso tuvo que ser sacado del cielo. Y yo no creo que ninguna persona que se llame cristiano, pero que no se está sometiendo a los requerimientos de la santa ley de Dios, va a entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él nos dio ejemplo a ti y a mí de que nosotros teníamos que guardar la ley del Padre Celestial. Nos dice aquí en San Juan 15:10, el mismo Señor Jesucristo nos está hablando ahí, nos dice: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. En otra parte, Él dice que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. El Señor quiere que tú y yo permanezcamos en su amor, que conozcamos sus santos mandamientos de su santa ley, para que tú y yo vivamos cada día en obediencia a su palabra, y que podamos de esta manera ser aceptos delante de su presencia. Les quiero contar algo, y es que hay una enseñanza, una doctrina que dice que la gracia vino a sustituir la ley de Dios. ¿Saben ustedes lo que nos dice en San Mateo 5, 17 y 18? El mismo Señor Jesucristo nos dice a ti y a mí que no pensemos que Él ha venido a abrogar la ley o los profetas. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Y Él nos recarga ahí, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Y Él alaba ahí, incluso más para bajito, puedes seguir leyendo tú ahí, que dice que el que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Esa ley es santa, justa y buena. Ahí está esa ley para que tú y yo miremos en qué estamos fallando delante de nuestro Dios. Y oye esto, nos dice en el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la ley y la gracia siempre han estado unidos. La gracia no le quita ninguna validez en ningún grado a lo que es la ley de Dios, que es el fundamento del gobierno divino. Pero el enemigo de las almas quiere meter en nuestras cabezas la idea de que ya Jesucristo estableció la gracia y ya tú y yo no tenemos que hacer nada. Podemos seguir como nos plazca, y que el Señor nos va a recibir en el reino de los cielos como si nada hubiera pasado.
¿Creen ustedes que es así? Ah, pues si es así, entonces la gracia es para todos. Para todo el que ha vivido en esta tierra, sea malo o bueno. ¿Creen ustedes que es así? Entonces ahí podemos mencionar a Hitler. Ustedes saben quién era Hitler. A él entonces fue un ser humano como tú y yo, entonces esa gracia debería de tocarle. Y no es así. Solamente si venimos a Cristo Jesús, arrepentidos de nuestros pecados, vamos a ser participantes de esa gracia. Esa gracia que muchas personas confunden no es más que el hecho de que Jesús murió en sustitución tuya y mía. Tú y yo que somos pecadores, tú y yo que nos merecíamos la muerte, ahora venimos a los pies de Cristo y Él nos perdona. Si nos mantenemos en obediencia a Dios, vamos a participar de todas esas bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros, de esas mansiones, de tantas cosas bellas que Dios tiene para nosotros. Vamos a participar porque Dios se va a sentir agradado desde aquí con nosotros, porque nos estamos sometiendo a su ley, que es el fundamento del gobierno divino. Por esa ley, tú y yo vamos a ser juzgados. Es la ley de la libertad. Algunos dicen que los que guardamos la ley estamos bajo la ley. Y no es así. Tú y yo, si tú y yo no violamos una regla, aún en otros países, si no violamos una regla, la ley no nos cae encima. La ley de Dios es la ley de la libertad. Si tú y yo nos mantenemos mirando en la ley de Dios, vamos a andar siempre de acuerdo a como Dios quiere que tú y yo andemos. La doctrina que nos dice que la gracia nos da licencia para que tú y yo quebrantemos la ley de Dios es un engaño de Satanás. Ustedes saben que él siempre se ha opuesto y siempre ha querido confundirnos. Él quiere que tú y yo nos perdamos. Y tú y yo tenemos que ser inteligentes y no dejar que el enemigo nos envuelva de tal manera. Entonces, ¿creen ustedes que la agonía de el amado Hijo de Dios, esa muerte en la cruz, fue para darnos licencia para que tú y yo pecáramos? Porque ya el Señor introdujo la gracia. Pues no es así. Nos dice un parrafito que yo he escogido aquí, que la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para concederle al ser humano libertad para transgredir la ley del Padre. Y no obstante sentarnos con Cristo cuando Él esté en su reino, en su trono, fueron para que por los méritos de Jesús y el ejercicio de la fe y el arrepentimiento, entonces tú y yo podamos tener la oportunidad de venir a los pies de Cristo y de cambiar nuestras vidas. Fue para que tú y yo obtengamos el perdón. Porque es que tú y yo no tenemos ningún mérito. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Antes establecemos la ley, nos dice el apóstol. Entonces, tú y yo tenemos que mirar claramente la palabra de Dios. Tenemos que estudiarla, escudriñarla, como Dios manda que la escudriñemos. El Señor no va a permitir en el reino de los cielos nadie que tenga pecado. ¿Sabes tú qué significa la palabra pecado? Nos dice en 1 de Juan 3:4. Pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado. Y no hay otra explicación en la Biblia que te explique a ti y te diga, mira, la palabra pecado significa esto. Solamente significa transgresión de la ley. Entonces, si tú estás transgrediendo la ley, te estás manteniendo en pecado. La ley de Dios, dice la palabra, que es santa, justa y buena. También dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Esos textos que muchas veces en cuanto a la ley quizás te han confundido, pueden ser bien aclarados si tú los lees con oración y no lees un solo texto. Lee
siempre el capítulo completo. Léelo antes y lo después. Trata de meditarlo. Pídele a Dios discernimiento para que te ayude a conocer su santa y divina voluntad. Nos dice Pablo que él no conoció pecado sino a través de la ley, aquí en Romanos 7:7. Y lo dice claramente, así mismo textualmente. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Así es que yo te insto a que tú sigas siendo escudriñador, sigas buscando en la palabra de Dios todo lo concerniente a lo que es tu salvación. El Señor es maravilloso. Nos ha dejado su palabra para que tú y yo no nos confundamos. No permitamos que el enemigo nos siga engañando. Busquemos a Dios de corazón. Busquemos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aceptemos la gracia de Cristo, la gracia de nuestro sustituto, quien se humanó para cargar y para pagar la deuda que tú y yo debimos de haber pagado en la cruz del Calvario. Démosle valor a ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí. Muchas bendiciones en este día. Te deseo, tanto para ti y para tu familia, que la gracia de Dios llene tu hogar, pueda llenar tu corazón de luz y te ayude a estar claro en todo lo que concierne a la santa palabra de Dios. Bendiciones para ti.